Opínalo, en colaboración con Ciudadanos Constituyentes y La Sexta Prueba, presentan El País que Queremos, un conversatorio sobre el proceso constituyente y los desafíos que se abren luego del plebiscito del 25 de octubre. Sábado 29 de agosto, 12 horas, conversaremos con el abogado Óscar Pegaso sobre el proceso constituyente y el plebiscito del 25 de octubre. Sábado 5 de septiembre, 12 horas, conversaremos con la abogada Consuelo Martínez sobre justicia y demandas sociales en el marco de una nueva constitución. Sábado 12 de septiembre, 12 horas, conversaremos con el abogado Alvin Saldaña sobre medio ambiente y recursos naturales en el contexto del proceso constituyente. Sábado 19 de septiembre, 12 horas, conversaremos con el abogado Hernán Díaz sobre el aseguramiento de las libertades públicas en el marco de una nueva constitución. Sábado 26 de septiembre, 12 horas, conversaremos con el abogado Óscar Pegaso sobre la institucionalidad democrática en una nueva constitución. Sábado 3 de octubre, 12 horas, conversaremos con la abogada Bianca Fuentes sobre los derechos sociales y seguridad social en el marco de una nueva constitución. Sábado 10 de octubre, 12 horas, conversaremos con la abogada Camila Zúñiga sobre género y diversidad en una nueva constitución. Y sábado 17 de octubre, a las 12 horas, realizaremos un panel abierto con participación de todos los abogados invitados en este ciclo: Camila Zúñiga, Hernán Díaz, Bianca Fuentes, Alvin Saldaña, Consuelo Martínez y Óscar Pegaso. El País que Queremos, con la conducción de Patricio Salas y Mariano Salas. Ya lo sabes, te esperamos todos los sábados a las 12 horas a través de Facebook Live en la página de Opínalo, donde tu opinión es tendencia. Esta semana en Opínalo, la entrevista. Este martes conversaremos con Osvaldo Pontigo, director del Hospital de Rengo, acerca del paso de la comuna a transición, el rol de la salud estatal en el manejo de la pandemia y los procesos de normalización de la atención hospitalaria en la comuna. Y el jueves, nuestro invitado será Alex Ramírez Ortiz, presidente de la Confusamo Higgins, con quien hablaremos de la situación regional de la salud municipal en el manejo de la crisis sanitaria y el rol de los dirigentes sociales y gremiales en el marco del proceso constituyente. Opínalo, la entrevista, martes y jueves, 21 horas, a través de Facebook Live en Opínalo, donde tu opinión es tendencia. Chile vive un momento complejo, institucional, políticamente complejo. La estructura, el comportamiento que ha tenido la oposición, el oficialismo, la derecha, el gobierno, en relación al proceso constituyente, en relación al plebiscito del 25 de octubre, en relación a los mecanismos de generación de una nueva constitución en el caso de que el plebiscito gane, han sido por lo menos sinuosos. Hoy día vemos con un poco de escozor como algunas ilustres figuras políticas de tiempos pretéritos, Pablo Longueira, Joaquín Lavín, defensores a ultranza del modelo económico que impone la Constitución, defensores a ultranza del modelo particularmente que ellos mismos a través de los Chicago Boys establecieron dentro de una Constitución y dentro de la vinculación y dentro de la dinámica en la cual se tiene que movilizar el pueblo en relación a los empresarios. Se visten de ropajes socialdemócratas, se visten con una estructura orientada a apoyar la opción del aprobado, lo que me parece muy bien, pero con una intención clara por validarse como figuras de la derecha en términos de la defensa de los postulados de la derecha económica de Chile en el contexto de una nueva constitución. Hoy día no vemos muchas figuras de la derecha, aparte de la Jacqueline Van Rysselberghe o el mismo Diego Chalper, haciendo defensas de la opción del rechazo, comprometidos con el rechazar para modificar, con el hecho de que podemos hacerlo todo desde la perspectiva institucional. Hoy día la derecha está un poco escondida, sobre todo a niveles regionales, a niveles comunales, porque
cómo aparecer hoy día rechazando para después presentarse como candidato a un eventual proceso constituyente, una eventual asamblea. Tenemos que ser súper juiciosos, tenemos que ser súper precavidos en relación a cómo vamos a enfrentar el proceso no solamente de este plebiscito, sino que el proceso que se abre con la elección de los constituyentes y con el proceso en general de construcción de una nueva constitución. Es sumamente claro que la derecha no va a querer abandonar ciertas banderas que están puestas ahí desde que la Constitución del 80 está en vigencia. La subsidiariedad del Estado, la preponderancia absoluta del derecho de propiedad respecto de otros derechos sociales, la inexistencia de una protección adecuada de los derechos sociales como el del acceso a la cultura, de la salud, de la educación, en términos reales. Eh, y van a ser las estrategias que tengan que hacer. La UDI hace poco rato atrás presentó un proyecto para eliminar la convención constitucional dentro de la ley, dentro de la reforma constitucional que permita este plebiscito y cambiarla por un congreso constituyente. Diego Chalper hablaba ayer en Mentiras Verdaderas de que le parecía súper caro, de que además de los 155 constitucionales que se van a elegir, los escaños reservados no formen parte de una proporción de esto, sino que se agreguen. Como pretendiendo establecer que la legitimidad que tiene la representación de las minorías en una convención constituyente es malo para el país. Yo personalmente creo que es bueno. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el cual por primera vez los chilenos vamos a poder ser dueños de la voluntad de establecer un modelo económico, un modelo político, un modelo institucional distinto. La palabra plebiscito viene precisamente del decreto, el cito, de la plebe, del pueblo. Tanto asusta que seamos los ciudadanos los que definamos los futuros de este país. ¿Es tan complicado? ¿De verdad? ¿Es que acaso somos inconscientes? ¿O van a venir los comunistas come guaguas, como decía por ahí alguno, que van a andar saltando los techos para llegar al poder? Yo no lo creo. Y es importantísima la participación de todas las personas en el plebiscito del 25 de octubre, la opción del apruebo y sobre todo la defensa de la Convención Constitucional como mecanismo. Ya tendremos tiempo de hablar respecto de las diferencias entre una convención mixta y una convención constitucional, pero por ahora lo relevante es que seamos nosotros los que defendamos lo que se consiguió en las calles a partir del 18 de octubre, que es precisamente la posibilidad de dotarnos de un cuerpo constitucional desde cero, con la gente, para la gente. Esto es Opínenlo, la entrevista. Y el día de hoy queremos recibir a un muy ilustre y bienvenido invitado, estimado Osvaldo Pontigo, director del Hospital de Rengo, administrador público de profesión, con una serie de estudios en gestión de la salud, con una tremenda experiencia también. Osvaldo ha sido durante los últimos 12 años director de hospitales dentro de nuestra región, en Rengo, en San Vicente, estuviste como subdirector de Rancagua, volviste a Rengo, es decir, eres un hombre total y absolutamente ligado a la gestión de la salud pública en nuestra región. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, Mariano. Un saludo grande a todos los internautas que están siguiendo este live streaming el día de hoy. Y bueno, muy contento de la invitación para poder conversar un poco sobre lo que el equipo de salud, los funcionarios de la salud en general, hemos hecho durante estos ya casi 5 meses y un poquito más de pandemia. Así es que... Sí, ¿Alguna vez imaginaste que te iba a tocar vivir una pandemia de carácter universal siendo director de un servicio de salud como el de Rengo o de un hospital como el de Rengo? Bueno, la verdad es que uno solamente lo había visto en la literatura o bien en algunas experiencias, ¿cierto?, que son como casos que se pueden presentar en la academia. Sin embargo, debo confesar que una situación como la pandemia que estamos viviendo y de la cual todavía no salimos, que está latente, ¿cierto? Es una experiencia del punto de vista humano y del punto de vista de gestión muy compleja. Sin duda que ha sido una experiencia que ha tenido
un montón de situaciones, tanto, como decía, en lo humano como también en lo técnico, en lo que tiene que ver con gestión de salud y en las decisiones que se van tomando en el día a día, porque una pandemia es esencialmente una situación dinámica, una situación cambiante, una situación que va de la mano de muchas condicionantes y determinantes, no solamente sanitarias, sino que también de otro orden. Y en ese sentido, entonces, claramente es una situación difícil de enfrentar. Sin embargo, hemos ido dando los pasos que la autoridad, por una parte, va dictaminando con respecto de cómo enfrentar el problema y también, de una u otra forma, ¿cierto? Esto se va aterrizando en los niveles locales con la experiencia de las personas que hacen salud desde hace mucho tiempo y escuchando a quienes también en alguna ocasión, ¿cierto?, han vivido una situación similar. Así es que ha sido una experiencia importante, sin duda, yo creo que en la vida de todos quienes hoy día estamos en salud. Y claramente algo que no vamos a olvidar y de lo cual también, claramente, y a pesar, digamos, del énfasis que le doy, va a ser una temporada de aprendizaje y Sí, por también supuesto. de buscar ciertas fórmulas que nos permitan en el futuro poder enfrentar aún mejor alguna situación sanitaria de esta naturaleza o también cualquier otro tipo de catástrofe Mm. a colación, digamos, del reciente sismo importante que hubo en el norte y que nos recuerda que estamos viviendo en una larga y angosta faja de tierra, pero muy movida de vez en cuando. Exacto. Osvaldo, cuando nosotros hablamos de la salud, siempre hablamos de que son, en el contexto de esta pandemia particularmente, que son la primera línea, que son la línea de ataque, que son la línea de resistencia frente al virus. Hemos conversado mucho, particularmente a mí me ha tocado conversar mucho con la salud municipal. Con la salud municipal que hoy día está desarrollando las bajadas, digamos, de algunas políticas públicas que tienen que ver con vacunación, con trazabilidad, con testeo, con seguimiento de casos y una serie de temas que están más vinculados a la gestión de salud pública de la crisis, pero no directamente vinculados con el combate a los casos de enfermedad. En ese contexto, la salud estatal, que es la salud que representa, que se está representada por los hospitales, por ejemplo, como el que tú diriges, es la que en primera instancia debe combatir la enfermedad, debe combatir la expresión de la enfermedad. Las personas que están enfermas, las personas que están hospitalizadas, las personas que requieren un ventilador. Cuéntanos un poco de ese rol un poco escondido que tiene la salud hoy día. ¿Cuáles son las intervenciones que la salud estatal finalmente genera en relación a esta crisis sanitaria? Bien, bueno, yo creo que para contextualizar un poco, lo primero que hay que señalar es que la salud tiene componentes diferenciados, independiente de si la administración es descentralizada, como por Uh -huh, ejemplo la APS municipal, o bien más bien desconcentrada, como es el caso de los hospitales de mediana y alta complejidad, y también los de base comunitaria. Ese es un primer elemento que hay que tenerlo en consideración. uh -huh. Un segundo elemento que hay que tener en consideración es que la salud funciona de manera escalonada, con una metodología de atención progresiva y en donde además hay distintos roles. Uh -huh. Tal como tú lo señalabas, fundamentalmente la atención primaria tiene un rol de promoción, de difusión, de apoyo a las políticas públicas más esenciales, mientras que los hospitales, tanto de mediana complejidad como de alta complejidad, tienen por objeto la sanación de la enfermedad y por lo tanto el tratamiento, el ámbito terapéutico que va de la mano, ¿cierto?, de una enfermedad. Entonces, distinguiendo un poco estos roles, claramente a los hospitales públicos, que en la región de O'Higgins son 15, teniendo hospitales de alta complejidad como Rancagua, San Fernando y Rengo, un hospital de mediana complejidad que viene inmediatamente después, ¿cierto?, en cuanto a este escalonamiento de recursos humanos y tecnológicos, cumple y ha cumplido un rol muy importante durante la pandemia, toda vez que hemos debido, tal como lo decía en la introducción de la conversación, enfrentar un proceso que, si bien es cierto, tiene experiencias pasadas, las experiencias en Chile habían sido muy, muy a principios del siglo XX y evidentemente que en los últimos años no se había enfrentado nada parecido, excepto la aparición de la influenza H1N1 en el 2009,
que también me tocó, digamos, vivir en el hospital de Rengo y en Rengo, en donde las circunstancias eran parecidas pero no iguales y con situaciones bastante distintas desde el abordaje de un problema sanitario. Ese fue un virus Entonces, con mucha, ese fue un virus con mucha menor propagación, ¿no? Finalmente que teníamos el mismo sentido de que iba a ser grave, pero tuvo mucho menor propagación que este. bueno, sin duda que fue un virus bastante más espontáneo, por decirlo de alguna forma, no No me digas tuvo que el una... virus fue una persona, por favor. No, bastante más espontáneo en cuanto a su aparición y ¿Ya? en cuanto a la forma en cómo se presenta, ¿cierto?, en el ámbito comunitario, toda vez que, a diferencia de este virus, en enero ya teníamos alerta sanitaria y por lo tanto ya había un aviso previo de que esto no venía bien desde su origen en China. Bajo esas circunstancias, entonces, claro, hay una diferencia, sin duda. Hay una diferencia también respecto de las tasas de mortalidad o letalidad, que sin duda también fueron bastante distintas. Entonces, hay todo un escenario que hace 11 años atrás es distinto al de hoy día, y por lo tanto se plantea desde la política pública nacional, con los aterrizajes regionales y locales, formas diferentes de poder abordarlo. Y en esto los hospitales públicos hemos debido durante estos meses, al principio, tener una ardua preparación para enfrentar una pandemia en donde se habían visto algunas trazas algunos años atrás, como por ejemplo con una alerta que hubo en algún minuto sobre la posibilidad de ébola, ¿cierto? Sí. Que también tuvo una situación de alerta hace algún tiempo. Bueno, evidentemente que entonces ha habido una preparación, un adecuamiento de las plantas físicas de los establecimientos, puesto que esta pandemia nos requería que pudiéramos segregar funciones, separar funciones para evitar, ¿cierto?, que un contagio respiratorio fuera a confundirse o bien a generar, ¿cierto?, un eventual brote entre enfermos que no tenían enfermedades respiratorias, sino que sus patologías obedecían a otro tipo de circunstancias. Esa adecuación ha significado capacitación, ha significado reforzamiento de medidas de bioseguridad, ha significado inversión en equipamiento, muchísima inversión en equipamiento, ha significado la mejora de la planta física o la adecuación en muchos casos, ha significado también que el personal, los funcionarios, el equipo de salud deba trabajar bajo una situación de confinamiento, ¿cierto?, para poder estar donde tiene que estar y no ser un vector que eventualmente pudiese transmitir o hacer transitar el virus inadecuadamente. Y por su parte también la ciudadanía ha debido cumplir una serie de medidas sanitarias, entre ellas quizás las más complejas, ¿cierto?, son las de cuarentena y la de el distanciamiento físico, que por una naturaleza del ser humano, que es un ser gregario, un ser social, evidentemente que se convierte en un elemento bastante complejo de poder gestionar bajo circunstancias complejas como esta. Así es que los hospitales, ¿qué es lo que venimos a hacer al final? Los hospitales, a diferencia de la atención primaria, lo que vienen a hacer es justamente a atender prioritariamente, preferentemente, a aquellos pacientes que, de acuerdo a ciertas categorizaciones de carácter técnico o clínico, ¿cierto?, deben ingresar entonces a una cama de cuidados medios o a una cama de cuidados más intensivos o en su defecto ser conectados, ¿cierto?, a equipamiento que haga el soporte vital y que permita entonces que esa persona salga adelante después de procesos que han sido variables, algunos más cortos, otros bastante más largos. Hablamos de 15, 20 días a sobre un mes y medio de intensivos cuidados, ¿cierto?, focalizados en un paciente. Y que evidentemente, además, dentro de los grupos etarios, desfavorece particularmente, ¿cierto?, a los adultos mayores, a los mayores de cierta edad y que además presentan algún tipo de patología concomitante, como podría ser una diabetes, una hipertensión, por ejemplo, que a partir de ciertas descompensaciones, entonces genera mayor vulnerabilidad, una inmunosupresión que lo hace víctima, ¿cierto?, del coronavirus con mayor letalidad o con mayores complejidades finales, mayores secuelas. Entonces, todas esas condicionantes han hecho que, evidentemente, un hospital como el de Rengo haya debido durante todo este tiempo, incluso hasta el mismo día de hoy, estar permanentemente rediseñando la forma de trabajar.
ha estado permanentemente buscando, ¿cierto?, la mejor manera de cumplir con las políticas públicas que la autoridad sanitaria ha ido determinando de acuerdo a cómo hemos ido transitando, avanzando en esta pandemia. Y desde ese punto de vista, ahí hemos entonces hecho enormes esfuerzos por poder atender a una gran cantidad de pacientes que en algún minuto, evidentemente, como fue muy difundido, ¿cierto? Yo diría que a mediados del mes pasado prácticamente, con un pic que hacía prever, ¿cierto?, una inminente saturación de algunos centros de urgencia, particularmente en la región metropolitana, más que quizás en la región de O'Higgins, pero que el equipo de salud completo, desde los auxiliares hasta el médico más connotado, ¿cierto?, ha podido enfrentar y sortear con una cierta tranquilidad que ha permitido que podamos entonces atender al 100% de los pacientes que lo han requerido en una cama crítica, por ejemplo. A mí me tocó experimentar personalmente lo que tú decías sobre la segregación de espacios y la segregación sanitaria que ustedes han tenido que hacer. Como tú sabes, mi mamá estuvo en la UTI algunos días en medio de esta crisis y efectivamente Okay. nosotros nos sacamos el sombrero por la forma en que el hospital está segregado, que tiene segregado todos los accesos. Nosotros en ningún minuto pudimos estar con ellos, no pudimos entrar. Efectivamente se ve cómo se ha hecho todo lo técnica y humanamente posible como para evitar este tipo de infecciones a nivel intrahospitalario. Ahora, sin embargo, eso, Osvaldo, la situación que a ustedes les ha tocado ha sido bastante dura. Nosotros veíamos, por ejemplo, analizando algunos casos y aquí tomando el informe epidemiológico del 46, que salió el 28 de agosto, Chile ha tenido hasta ahora 455.000 casos de infección de personas y con un total de 15.000 personas fallecidas. Si nosotros llevamos eso al nivel de O'Higgins, donde el hospital de Rengo, y para que lo entienda toda la audiencia, no solamente desarrolla labores para Rengo, sino que para todo el cordón de la carretera de la Fruta, llegando incluso hasta Las Cabras, ¿no? Formando parte de la red hospitalaria regional. En la región de O'Higgins hemos tenido 15.763 casos con 523 fallecidos. Esto nos lleva también, dentro de la numerología que esto supone, a establecer que hay una tasa de mortalidad nacional de un 3,4% y una tasa de mortalidad regional, particularmente, de un 3,3%. Son datos que, así dicho, no nos dicen mucho. Cuando nosotros analizamos el comparativo, ¿cierto?, de la tasa de mortalidad, nos damos cuenta que Chile tiene una tasa de mortalidad que es considerada mundialmente alta, 59 personas por cada 100.000 habitantes, que es solamente superada por Perú con 87, Bélgica con 85, España con 62 y el Reino Unido con 61. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque las primeras sensaciones que nosotros tuvimos del coronavirus como enfermedad, viendo lo que estaba ocurriendo en Europa, que fue el primer lugar donde llegó, eran imágenes terribles. Eran imágenes donde la gente se estaba muriendo por montones, donde todos los centros de adulto mayor estaban efectivamente infectados y con problemas de fallecimiento constante, donde en algunos países latinoamericanos había tal nivel de falencia de respiradores que la gente se estaba muriendo en la calle, como en el caso de Ecuador, y imágenes que todos vimos por la tele, donde incluso a nivel chileno, la discusión durante los 2 o 3 primeros meses de esta crisis a nivel político fue cuántos ventiladores mecánicos teníamos disponibles para la población, porque nos iban a llegar una horda de personas enfermas que se nos iban a morir todos. En ese sentido, ver la cifra real o ver el comportamiento real de la enfermedad hoy día, donde, como tú muy bien dices, pasado el pic de la enfermedad, no se nos quedó ninguna persona sin atender en una cama crítica o en un ventilador mecánico. Esto nos habla de, efectivamente, que tuvimos una administración de salud a nivel de la red completa impecable, o nos habla de que tenemos algunos problemas con la información y hay algunos datos que no están, o nos habla tal vez de que la preparación que nosotros teníamos era superior a lo que efectivamente fue la crisis en Chile. ¿Cuál crees tú que es la respuesta de eso? Bueno, la verdad es que yo aquí debo hacer un poco mi razonamiento y mi respuesta en función de la experiencia que hemos tenido como hospital. Eh, yo diría que el Hospital de Rengo particularmente abordó muy
técnicamente desde un principio, ¿cierto?, el tema de la pandemia y evidentemente que asesorados por los niveles que corresponden, así como también por los profesionales del hospital, que evidentemente hay un gran número y de un muy buen nivel, pudimos adoptar decisiones que fueron gravitantes, diría. Una de las decisiones fundamentales, por ejemplo, tiene que ver con cómo controlar, cómo mantener, ¿cierto?, la tasa de infecciones intrahospitalarias asociadas a contactos comunitarios de nuestros funcionarios lo más baja posible. Con eso pretendíamos evitar dos cosas fundamentalmente. Uno, evitar, por una parte, que los mismos funcionarios pudieran ser vector de transmisión al interior del establecimiento y contagiar no solamente a pacientes coronavirus en el tratamiento y eso enlentecer el proceso, sino que también a otros pacientes, así como también a sus propios compañeros. Al día de hoy, por ejemplo, puedo, dentro de todo este dato que tú das muy general, señalar, por ejemplo, que en Rengo, a la fecha de hoy, se contagiaron o se han contagiado 48 funcionarios de coronavirus, afortunadamente todos ellos de vuelta y reintegrados en su trabajo, y solamente un caso que fue necesario mantenerlo en una unidad de cuidado intermedio durante algún tiempo para que se pudiera recuperar. Si pensamos que el hospital tiene alrededor de 650 funcionarios, estamos hablando de un porcentaje de cercano a un 4, y tanto por ciento de tasa de contagio intrahospitalario. Y eso evidentemente que debo destacarlo como una fortaleza en el trabajo del hospital, puesto que eso nos permitió tener siempre los turnos completos, tener siempre a la mayoría del personal trabajando en buenas condiciones y sin perjuicio de situaciones complejas que suceden y de riesgo, porque ninguno de los que hoy día laboramos, ¿cierto?, teníamos una experiencia tan reciente, por ejemplo, en el uso de equipamiento como mascarillas en general, pecheras, guantes, escudos faciales, etcétera, una serie de equipamiento y también de equipamiento electromédico de alta complejidad. Entonces, en este escenario, evidentemente que, y hablando, digamos, por el hospital, por la red de O'Higgins, particularmente, que es la que mejor conozco, podríamos señalar de que sí hubo una preparación y que sí ha habido permanentemente una preparación para poder abordar el problema. Nunca llegamos en el hospital de Rengo, hasta la fecha, a tener un dilema que se planteaba en Europa, ¿cierto?, de si un paciente era necesario o no conectarlo a un ventilador mecánico. La última cama, digamos. Exactamente. La capacidad que ha habido y que existe hasta la fecha de respuesta, en el caso nuestro nos hizo crecer de 6 camas con ventilador mecánico a llegar a 20. Y y eso es evidentemente una asignación de recursos importantes, de recurso humano calificado, que no está en cualquier parte, que evidentemente, y si no está, hubo que prepararlo, y ahí el personal de, bueno, en general todos, no quiero focalizar en alguno en particular porque todos han sido importantes, pudo, ¿cierto?, preparar gente, pudo entrenar rápidamente en el uso de equipamientos electromédicos que no necesariamente estábamos acostumbrados. Entonces, yo creo que aquí en Rengo logramos aquilatar la experiencia que venía del extranjero rápidamente, las políticas públicas, ¿cierto?, de nivel nacional, volcarlas a un escenario más local, con una realidad un tanto distinta a lo que podía ser en una región o en otra, y por lo tanto trabajar enfilados en el objetivo que era que todo paciente que requisiese o necesitara una cama de cuidados críticos la tuviera disponible y por lo tanto poder atender a la ciudadanía de la mejor manera posible. En cierta medida siento que eso lo hemos ido cumpliendo con el paso de los días y claro, hoy ya se nota una tendencia, ¿cierto?, de descenso, sin embargo, es una tendencia que hay que observarla, que hay que mirarla con cuidado porque no queremos sin duda que inobservancias de ciertas conductas o un relajamiento excesivo de la comunidad
o incluso del propio establecimiento a nivel de sus funcionarios, genere una situación que tengamos que después lamentar. Así es que un poco eso como para tratar de responder a tu comentario, porque en definitiva esta pandemia del coronavirus se ha presentado también con realidades de países y también con realidades de regiones. No Mm, es idéntica mm, a lo que pasó en China o a lo que pasó en Europa en general. mm, Lo que ha pasado en Latinoamérica tiene sus lecturas dependiendo, ¿cierto?, de qué país estemos hablando y de cuáles sean los recursos que se invierten en cada uno de ellos y cuánto sea también la observancia por parte, ¿cierto?, de los ciudadanos respecto de las recomendaciones que la autoridad hace. Y creo que eso es muy relevante y es muy importante. Hemos visto ejemplos con el desconfinamiento que yo espero, y probablemente lo vamos a conversar en algunos minutos más, que ojalá no se produzcan en Rengo, ni mm, tampoco en ninguna de las comunas de la microárea. Hoy día San Vicente está en una situación de cuarentena, las otras comunas se mantienen expectantes, diría yo, pero es muy importante que esto se tome con mucha seriedad y se tome también con un sentido de bienestar común, de bien común, mm, porque mm. lo que afecta en una pandemia que es altamente contagiosa a un grupo familiar, a una persona, es muy fácil, ¿cierto?, de extrapolarlo al resto al no mantener conductas adecuadas. Y eso es lo que aspiramos, lo que esperamos, sin duda. Sí. Nos vamos a meter precisamente en ese tema. Ahora pronto vamos a hablar del paso a transición, pero no me quería ir de este tema, Osvaldo, sin tocar algo muy relevante, lo que tú dijiste, que tiene que ver con estos recursos que se disponen precisamente para el combate del coronavirus. Y dentro de esos recursos, yo te diría que el más importante es el recurso humano. O sea, aquí Por supuesto. tenemos un grupo de funcionarios de la salud que se han desvivido por este tema. Tú decías que de un total de 600 funcionarios que trabajan en el hospital de Rengo hemos tenido un poco más de 40 contagios. A nivel regional hemos tenido un poco más de 500 casos de contagio, lo que también está dentro de los porcentajes bajos que tú decías. Y tenemos que lamentar, sí, el sensible fallecimiento de 2 funcionarios, entiendo que del Sí. hospital de Rancagua, que fallecieron por causa efectivamente del coronavirus. ¿Cómo están los funcionarios? ¿Cómo está su nivel anímico? Deben estar súper cansados, deben estar súper agotados con este combate, con esta curva, ¿cierto? Que no deja de moverse y que, pues, de acuerdo a las experiencias internacionales, podríamos incluso esperar un rebrote, ¿no? Bueno, por supuesto, está dentro de las condicionantes esperables. Bueno, en general, evidentemente que los funcionarios, en términos globales, ya a esta altura, después de 5 meses de arduo trabajo, demuestran y tienen un cierto cansancio, un cierto agotamiento por jornadas largas, extenuantes. A pesar de que hay muchos esfuerzos de ir adecuando condiciones de trabajo distintas con cierta flexibilidad, ello no es menos importante porque muchos de los funcionarios, muchos de los médicos, muchos de los equipos de salud en términos generales han debido enfrentar turno tras turno para poder entonces cumplir y poder entonces atender a todos los pacientes que lo requieren. Yo creo que anímicamente, en Rengo al menos, siento que están enteros, por decirlo de alguna manera. Eh, Creo que hay algunos casos, sin duda, que atender desde el punto de vista de la salud mental, de la calidad de vida, que muchos de ellos han debido también sufrir producto de que la pandemia nos ha afectado a todos de una manera u otra. Si no ha Mm, sido en estricto rigor en el trabajo, lo ha sido en la casa, en la vida familiar, o bien le ha causado algunos trastornos que tienen que ver con la locomoción, con llegar más o menos temprano, ¿cierto? Con situaciones que son muy cotidianas y que hemos buscado la forma de generar, ¿cierto? Los cuidados necesarios para que nuestro profesional ojalá esté de la mejor manera posible. ¿Qué te Eh, parece?
¿Qué te parece a ti en Sí, ese sentido? Disculpa, ¿qué te parece a ti en ese sentido? Hay una iniciativa parlamentaria que se presentó hace pocos días atrás respecto de reconocer, ponte tú, el trabajo que han tenido los funcionarios de la educación en Chile, los funcionarios ujú. que han tenido que mantener sus sistemas de clase online y que han tenido que hacer una serie de esfuerzos para poder cambiar el chip y poder atender a los estudiantes fuera del aula, digamos, pero dejándose de lado al actor principal de este caso, que yo creo que son los funcionarios de la salud. Yo creo que, y es una apreciación personal, si debiese haber un incentivo hoy día a funcionarios por su combate a la pandemia del coronavirus, es un incentivo que tendría que ir para los funcionarios de la salud. Yo creo que ellos van a estar de acuerdo también con eso. Bueno, sin duda, yo creo que nadie puede desconocer que cualquier tipo de incentivo que la autoridad determine va a ser bien recibida por parte de los funcionarios públicos. Mm, Eh, en términos generales, eh, no podemos desconocer, ¿cierto?, de que eh, todo el equipo de salud, ¿cierto?, eh, trabaja con una gran vocación, con un gran espíritu de servicio, con una gran solidaridad por sus semejantes. Sin embargo, también hay que atender a las condiciones y a las determinantes sociales que cada uno de ellos tenga y por lo tanto los incentivos que se planteen, creo yo que en la justa medida y sin dejar afuera a ninguno de quienes han participado en el enfrentar de manera más directa la atención de los pacientes y por lo tanto sanar pacientes y sacarlos adelante, será bien recibida, no me cabe duda. mm. Osvaldo, Rengo. Rengo, de acuerdo al último informe epidemiológico, ha presentado en total 1.240 casos, de los cuales Uh -huh. 44 se mantienen como casos actuales, casos activos. Esto, insisto, en base a la información que proporciona el informe epidemiológico del MinSal. Eh, Esto quiere decir que de una u otra manera la conducta que ha tenido el virus ha ido efectivamente bajando, las personas que se han enfermado se han ido recuperando, y Uh -huh. podríamos estar en el estado de transición. Efectivamente, termina la cuarentena, parte un estado de transición. El estado de transición supone una reducción de las restricciones de movimiento, de las restricciones de acceso al comercio, que las personas tienen en su vida cotidiana. Y hemos visto en la experiencia comparada, tanto en la región metropolitana como en Rancagua en particular, un alto número de aglomeraciones, un alto número de llenado de supermercados, de llenado de tiendas, las tiendas aprovechando también todos los comercios, aprovechando de que pueden abrir, generando ofertas y generando llamados al público de tal manera de dinamizar el proceso económico. Sin embargo, es claro que este tipo de aglomeraciones, que el bajar el nivel de cuidado, el nivel de precaución, podría llevarnos a un rebrote o podría llevarnos a la situación de que retrocedamos un paso y volvamos a cuarentena. ¿Cuál es tu llamado respecto de la gente, respecto de la población, en términos de las medidas de seguridad y el uso de la libertad que te genera el estado de transición dentro de la comuna de Rango? Bueno, en Rengo particularmente, mañana a las 5 de la madrugada pasamos a la etapa de transición. Y eso significa poder circular particularmente, lo más importante, quizás lo más relevante desde el punto de vista de las personas comunes y corrientes, es poder hacer una vida un poco más normal desde el punto de vista de la circulación, de la movilidad y probablemente de realizar algunos trámites. Eh, Evidentemente que el llamado es a tomárselo con calma y con precaución. Uh -huh. Eh, una de las situaciones más complejas del virus es que socialmente el virus es de alta contagiosidad y por lo tanto es muy fácil su transmisión. Y la transmisión no solamente es por las gotitas que pueden ser expelidas al momento de estornudar, sino que también porque una persona toca con las manos contaminadas algún artículo o alguna superficie que después toca una segunda y que si no hay una prolijidad en el cuidado, claramente podría ser una transmisión y un vector de transmisión importante. Entonces, lo primero, el primer llamado que yo haría a la comunidad es que realmente si puede todavía postergar alguna gestión de alguna naturaleza, Uh -huh. lo haga y por lo tanto
no concurra de manera inadecuada, ¿cierto?, a repletar comercios o entidades públicas o privadas que requieran de algún trámite. Si lo ha podido suspender algunos días producto de la cuarentena, ¿qué más da, cierto?, tratar de esperar que esta situación avance un poco más. Y esto con un sentido, insisto, con un sentido de el bienestar común, con un sentido de protección a su propia familia y hacia su propia integridad fundamentalmente. Por lo tanto, el llamado es a no tener una ansiedad por tener que repletar los espacios públicos, a tomárselo con cierta calma, a realizar las personas aquellos trámites y aquellas actividades que son esenciales dentro de su vida y dentro de su actividad general, a mantener obviamente las precauciones que ya se han repetido incansablemente, que las voy a decir igual una vez más porque me parece importante, Por favor. que es el uso de mascarillas, ¿cierto?, en todo lugar y en todo momento, el lavado frecuente de manos, que tiene que ser por lo menos unas 5 o 6 veces dentro de la jornada ordinaria de trabajo, por decirlo de alguna forma, o al menos si la persona sale, cuando vuelva, procurar, ¿cierto?, una higiene de manos, idealmente de ropa también, para poder prevenir una situación, y también mantener una cierta distancia con los amigos, con los vecinos por el momento. Esta es una situación que, tal como se ha dicho también incansablemente, todos podemos, si lo enfrentamos juntos, vencer el coronavirus. Y en definitiva, es una actividad que hay que planteársela como una situación de carácter social sanitaria, ¿ya? Y evidentemente que esa vinculación entre la capacidad que tenemos todas las personas de sociabilizar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras familias, tratar de plantearlo de una manera segura, ¿ya? Y esta manera segura... Sobre todo en un contexto como el de este mes que se nos viene el 18 encima, y aquí sabemos que la sensación va a ser de juntarse, o sea, va a haber que inventarse una forma distinta de celebrar a la patria. Yo me acuerdo el año pasado, Osvaldo, que estábamos súper preocupados generando campañas para prevenir el uso de alcohol en los vehículos y la accidentabilidad que nos podía generar un problema sanitario importante. Hoy día las preocupaciones son otras, son por favor no se junte a hacer un asado, por favor no se junte, haga un carretito por Zoom, hágalo por medios digitales, pero es complejo en estos contextos donde la sociedad chilena ha pasado 5 meses bajo el temor de un contagio, donde ha pasado un montón de rato últimamente en procesos de cuarentena en distintas comunas, es difícil pedirles que se resten además de estas alegrías populares que generan fiestas como el 18 de septiembre y que tengan que deban tener llamados a la precaución precisamente respecto a este tema. Es una complejidad también desde la perspectiva de la salud mental, tema que hablábamos hace un rato. Bueno, sin duda, sin duda. Yo creo que todos, cual más, cual menos, ya lo decía, se ha visto enfrentado a distintas dificultades. A algunos le ha afectado directamente la salud, a otros ámbitos de su vida, y uno de ellos claramente es la capacidad de compartir, la capacidad de sociabilizar con otras personas y por lo tanto también la capacidad de compartir momentos gratos, compartir momentos de alegría, compartir deportes, compartir paseos al aire libre, etc. Sin embargo, hoy día el llamado es que a partir de este momento en que comienza una mayor movilidad en la comuna de Rengo, producto de que se levanta la cuarentena, lo hagamos con una cierta precaución, con una cierta mesura y evidentemente logremos entonces gradualmente ir acostumbrándonos a que vamos haciendo una vida más cotidiana, pero tomando estas precauciones que son muy básicas. El uso de la mascarilla, yo diría que es un elemento fundamental y muy, muy, muy importante para la prevención del contagio y para la mitigación y el control de una pandemia que es altamente contagiosa por las vías respiratorias. Claramente también apoya el resto de las medidas. Sin embargo, el uso de la mascarilla en cualquier lugar, ser respetuoso con nuestro entorno de personas que nos rodea, manteniendo, ¿cierto?, una distancia en la conversación, en el saludo, que por hoy día será, ¿cierto?, un saludo de manos o un saludo de codo. Con eso hay que estar viviendo y con eso hay que estar un poco vinculándose durante los próximos días. Se nos viene
la festividad patria, evidentemente que todo el mundo tiene el deseo y también el derecho de disfrutar, ¿cierto?, de este acontecimiento nacional. No obstante, hay que hacerlo con ciertos resguardos para evitar que esto se vuelva a repetir a finales del mes de septiembre y tengamos entonces un alza en los picos de contagios que llevamos hasta la fecha. Hay una tendencia, como decía, al descenso, no obstante, hay que mantener esta cultura de ir de a poco, ¿ya? Mm. Y no repetir, ¿cierto?, algunos hechos que hemos visto por televisión que han sido bastante desafortunados y que son entendibles quizás desde el punto de vista de un sociólogo, desde el punto de vista, ¿cierto?, de un antropólogo en cuanto a cómo se comportan las personas. No obstante, insisto, debemos hacerlo con esta claridad de que estamos protegiendo a nuestras personas, a nuestros seres queridos, a nuestros adultos mayores que viven en la casa con uno, y también uno mismo se está protegiendo de enfrentar una pandemia y una enfermedad que también ha atacado a personas jóvenes, también ha atacado a personas sanas y que en algunos casos ha dejado algunas secuelas importantes. Hay algunos estudios, hay algunas bibliografías que al respecto lo señalan y evidentemente que esta pandemia está instalada y no va a ser una situación del mes de septiembre ni de octubre, probablemente de algunos meses más, en donde vamos a tener que reconvertir la manera de cómo nos relacionamos y de cómo también hacemos ciertas cosas cotidianas. Así es que yo creo que hay que seguir cuidándose, evidentemente. Osvaldo, ¿qué ha pasado? Porque, a ver, cuando nosotros hemos tenido que mirar la salud pública, la salud estatal en los últimos años y hemos hablado de la falta de infraestructura, hemos hablado de la falta de equipos, de la falta de profesionales o el clamor popular por una mejor salud, particularmente están ligados a tres eventos o a tres grupos de cosas. Por un lado, la reacción de la salud pública frente a los virus estacionales. Siempre vemos en invierno problemas con el plan de invierno, o vemos que hay niños requiriendo salas IRA, salas ERA, que en el fondo requieren una alta intensidad. Hemos visto a chicos, a guaguitas hospitalizadas en pasillo, y ese es como el escenario en el cual nos hemos movido durante los últimos años. Este año, producto de la baja en la asistencia a los colegios y la falta de vectorización de enfermedades, ¿hemos tenido una baja efectiva respecto de ese tipo de patología? ¿O estamos tomando todas estas patologías respiratorias y las estamos vinculando de alguna manera como casos de coronavirus? ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Bueno, lo que ha pasado es que hay algunos tramos etarios que derechamente han visto un descenso prácticamente del 100% de las patologías que habitualmente los afectan en esta época. Por ejemplo, virus sincicial en bebés o en menores de cierta edad. Han habido muchos menos casos de otros tipos de enfermedades estacionales. Y claramente el hecho de que se hayan aplicado cuarentenas y de que se hayan aplicado también medidas de contención del virus, como por ejemplo el uso temprano de mascarilla. Recordemos que el uso de mascarilla se implementó prácticamente al segundo mes como una situación de carácter obligatorio. Bueno, esas situaciones que se ven relativamente simples son las que han permitido de que muchos virus estacionales no hayan tenido en ningún caso un comportamiento normal ni un comportamiento cercano a lo que fue el año pasado. La campaña de invierno, que tradicionalmente parte en el mes de abril y que parte en la atención primaria, ¿cierto?, con la vacunación anti-influenza, se desarrolló con cierta regularidad, se desarrolló con porcentajes que están dentro de un rango normal. No obstante, de ahí en adelante, lo que empezamos a ver fueron casos vinculados derechamente al coronavirus con PCR confirmados, positivos, y por lo tanto descartando otro tipo de patologías estacionales. Todavía queda algo de invierno, todavía podrían darse algunas de esas situaciones. O sea, en esta época particularmente, todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio y un poco vinculado con temas de inmunosupresión y temas de alergias son los que empiezan a aparecer un poco y podrían eventualmente
confundirse. No obstante, recordemos que ha habido una política pública de aplicar testeos masivos, de aplicar testeos que son específicos para poder determinar, ¿cierto?, a través del PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, si efectivamente la persona tiene o no el virus. Y por lo tanto se ha podido hacer una confirmación diagnóstica bastante específica. En ese, en ese sentido, ¿qué te parece una potencial vuelta a clases dentro de este año? ¿Podría ser un factor absolutamente de riesgo y que cambiara un poco el equilibrio que hay hoy día entre la contagiosidad que tiene el coronavirus y que estamos previniendo a través de todas estas medidas y el efecto benéfico que ha tenido la suspensión de clases respecto de esta circulación de otros factores y otros vectores, ¿no? Bueno, yo en eso solamente podría referirme a que mejorar las condiciones ambientales, evitando el contacto y la cercanía física excesiva, evitando en cierta medida también el hacinamiento que muchas veces se produce en el transporte público, en grandes ciudades o incluso en los mismos furgones escolares, lo podemos ver en alguna ocasión, y adoptando medidas de seguridad que sean pertinentes para la edad, las condiciones de infraestructura y de planta física, las decisiones, ¿cierto?, que le corresponden a una autoridad distinta, tendrían que ser evaluadas en el mérito de esos antecedentes y por lo tanto ahí poder entonces adoptar una decisión a favor de que esto se mantenga o bien en su defecto poder implementarlo gradualmente en los próximos meses. Es una materia que desde el punto de vista de salud, que es lo que yo podría referirme fundamentalmente, hay que adoptar medidas y hay que adoptar medidas que vayan en la misma dirección de lo que hemos estado realizando hasta la fecha. Es decir, yo te lo planteo porque finalmente ustedes son los receptores de todos los resultados que tengan una implementación buena o mala de algún tipo de política en este sentido. En el fondo, ustedes van a ser los que van a recibir finalmente este tema. Otro tema, Osvaldo, que también ha copado la agenda pública de salud en años anteriores, es la operación normal, digamos, de las listas de espera, del plan auge, de una serie de prestaciones que están muy vinculadas dentro de la salubridad pública chilena y que yo me imagino que por la segregación de funciones, por la dedicación de camas a pacientes críticos respiratorios, por la implementación de estos equipos orientados al intensivismo, se han visto también un poco dejadas de lado y no se ha agendado en el ritmo que debieran agendarse, también por los riesgos de contaminación cruzada y todo. ¿Cómo está la situación del Hospital de Rengo y en general de la salud pública en relación a este compromiso, en relación a este tipo de prestaciones? Bueno, en el Hospital de Rengo hemos tratado de que, a pesar de que nos hemos dedicado a atender a los pacientes con coronavirus y todas las cosas que ya hemos conversado, no dejar 100% de lado la situación que tiene que ver con las patologías GES y con las prestaciones que de ahí derivan. Nosotros a la fecha hemos ido atendiendo con cierta regularidad y ahora en estas últimas 2 o 3 semanas un poquito con mayor agresividad, por decirlo de alguna forma, a todos los pacientes que están vinculados, ¿cierto?, a una patología GES y que por lo tanto es un deber por ley cumplir con las garantías que ello implica. Aquí hay que señalar, por ejemplo, que nos vimos durante el mes de julio y también parte del mes de agosto con también situaciones en donde nosotros, independientemente de otorgar una hora y por lo tanto también garantizar la seguridad de ese paciente en el consultorio, en la parte ambulatoria, algunos de ellos prefirieron no asistir, ¿cierto? Evidenciando su resistencia a la situación de confinamiento y también por no complicarse fundamentalmente por temas de locomoción y otras circunstancias que en nuestra zona son un poco más características, dada que hay una semi-ruralidad, ¿cierto? Y eso también afecta, particularmente los medios de transporte, etcétera, y también considerando que muchos de los beneficiarios de estas patologías GES que se están sometiendo a algún tratamiento son adultos mayores. Sin embargo, nosotros igual logramos que algunas de las patologías
pudiesen ser verificadas y ser chequeadas mediante las posibilidades que la misma política pública nos establecía, que es, por ejemplo, la telemedicina o el contacto a través de un teléfono con pacientes de cierta condición, en donde el médico fue evaluando permanentemente la condición a distancia de ese paciente, y también eso con una estrategia de entrega de fármacos a domicilio para que evitáramos, ¿cierto?, el tránsito de estos adultos mayores que con cierta razón preferían no ir al consultorio a atenderse a pesar de que tenían la hora. Con esas estrategias, la estrategia permanente del contacto telefónico, del contacto a través, en algunos casos, de videollamada, en aquellas personas que tenían la capacidad de hacer la conexión, y la entrega de fármacos a domicilio, hemos mantenido, yo diría que un porcentaje de cumplimiento no óptimo, pero sí bastante razonable, atendida las circunstancias. Hoy día, que ya estamos empezando esta etapa distinta, que es la etapa de transición, en donde podría, de acuerdo a la teoría y de acuerdo a las medidas que nosotros hemos tomado, asistir más pacientes al policlínico, estamos programando en un horario más extendido. ¿Ya? Pretendemos atender hasta las 20 horas después del 18, ¿ya? Y por lo tanto diferir en el tiempo la misma cantidad de pacientes para que las aglomeraciones sean bastante menores. Entonces podamos ir cumpliendo con estas garantías. Sin embargo, hemos ido atendiendo, y hoy día, por nombrar alguna, en medicina interna, hemos estado atendiendo los días sábados, ya llevamos 2 sábados en donde hemos atendido a grupos de más o menos 15 pacientes, y la verdad es que han quedado bastante contentos porque prácticamente el policlínico ha sido para ellos, y por lo tanto no ha habido ningún problema de distancia física, y menos de algunos otros artículos como alcohol gel o mascarillas para su protección. Y eso nos ha ido dando resultados. Entonces, sí, estamos bien preocupados porque evidentemente las patologías GES no solamente van apuntando hacia la adopción de un tratamiento idóneo para una patología determinada, sino que también tienen características de ley y por lo tanto debemos cumplirlas, y las adecuaciones que se han ido haciendo de carácter normativo insisten en que debemos cumplirlas, y por lo tanto en cumplimiento de ese mandato estamos trabajando de la forma que ya te cuento. Ahora, lo que esperamos que pase durante los próximos días es que vayamos aumentando la cantidad de pacientes citados a consulta nueva o bien a consultas de control, para poder entonces, de aquí a finales de octubre, probablemente en lo que tiene que ver con consultas, o sea, consultas presenciales ambulatorias, ya podamos estar cercanos al 100% de cumplimiento. Wow. Distinto es el caso, sí, sí, porque, como le digo, no hemos dejado de atender durante es una muy buena noticia, yo creo que la que tú estás dando, porque no solamente refleja la preocupación por la segregación de espacios, sino que además que la corrida de atención está llegando al 100%, es maravilloso ese dato. O sea, vamos avanzando hacia ese número, y claramente hoy día la mayor cantidad de listas de espera que estamos gestionando corresponden fundamentalmente a listas de espera no GES, es decir, patologías de otra índole, y que fundamentalmente son de orden quirúrgico, ¿ya? Porque también ahí hemos debido implementar una forma distinta de abordar las intervenciones quirúrgicas. Por una parte, hay que contar que cuando comienza la pandemia, nosotros asumimos como red y como hospital de la red asistencial de O'Higgins el hacernos cargo de las cirugías de urgencia, cirugía general de urgencia, apendicitis, por ejemplo, ¿ya? Así como también las patologías traumatológicas de urgencia. Y en ese sentido, durante la pandemia... ¿Esto al servicio de toda la red, al servicio del territorio que ustedes ven como hospital? Al servicio de la microárea Carretera de la Fruta, el área jurisdiccional que tú mencionabas, y la parte traumatológica, incorporando igual pacientes incluso de la zona de San Fernando o de Santa Cruz. Perfecto. ¿Ya? Y con eso hemos logrado atender una cantidad de pacientes cercano a los 300 pacientes durante estos meses de cirugías de urgencia. Y eso no es un dato menor, porque estamos hablando
de fracturas, estamos hablando de pacientes politraumatizados, estamos hablando de una eventual apendicitis, o bien de algún otro tipo de cirugía abdominal que requiere una intervención en un plazo prudente y corto, y nosotros hemos asumido eso. Sin embargo, también tenemos pacientes electivos, ¿cierto? El paciente electivo es aquel paciente que se programa, ¿ya? Que también los hemos ido incorporando de a poco, pero bajo una premisa distinta, que es que ese paciente, previo a la intervención quirúrgica, ¿cierto?, descarte o confirme si es que pudiera estar contagiado de coronavirus sometiéndose al examen de PCR. Pasa lo mismo en la maternidad. Están haciendo una trazabilidad preventiva de los pacientes de la libre elección para poder determinar si pueden entrar y pueden... Notable, ¿eh? No había escuchado eso. Sí. Tenemos un protocolo, y ese protocolo ya lleva un mes de funcionamiento, todo el mes de agosto, ¿ya? Y consiste básicamente en que citamos al paciente, lo citamos en un lugar distinto dentro del hospital para que no se cruce con otro tipo de pacientes ni funcionarios. Le hacemos el examen de PCR, esperamos que llegue el resultado, 48 horas, 72 horas, lo que sea necesario, y una vez que hemos confirmado que el paciente está, en este caso, negativo, procedemos entonces a programarlo, y una vez que se hace la intervención quirúrgica, son intervenciones que en general tienen un promedio de estada de 2 días, 2,5 días, y por lo tanto después hace una recuperación de ese lapsus de tiempo y posteriormente se va a su domicilio. De eso ya llevamos alrededor de 35 pacientes intervenidos durante los últimos días. Wow. Y bueno, también en la maternidad, para poder obviamente atender, ¿cierto?, los partos que se van produciendo y que evidentemente ya estaban en control desde antes del comienzo de la pandemia, también preventivamente se hace a todas las gestantes el examen de PCR, y de esa manera entonces se garantiza dos cosas, fundamentalmente que va a haber seguridad para ella, para el equipo que la atiende y para las otras pacientes, y obviamente para su familia, y también nos aseguramos de cierta forma de que el bebé no esté contagiado, porque se ha dado y se da el caso de PCR positivos en bebés recién nacidos, producto de la transmisión que se produce de madre a hijo, y eso es lo que también... Y eso también es lo que... Perdón, ¿no escuché bien eso? Transmisión a nivel placentario. Ah, sí, claro. Sí, y efectivamente para poder entonces actuar con seguridad, bueno, la norma nos ha permitido, ¿cierto?, que hagamos este procedimiento de esta manera que le estoy contando, y de esa forma entonces poder atender también a las mamás sin mayor inconveniente. Entonces, ¿cuál al final del día es lo que podríamos sacar como un aprendizaje? Bueno, fundamentalmente tener capacidad de adaptación como equipo, ¿ya? Para poder entonces rápidamente revisar situaciones de experiencia, tomar también las orientaciones técnicas que evidentemente el Ministerio de Salud nos envía a diario sobre distintas materias, darles el aterrizaje local y poder entonces implementarlas a la brevedad, pensando fundamentalmente en el beneficio del paciente y de la familia. Y eso es lo que nos ha inspirado, de cierta manera, para poder llevar adelante todas estas cosas que le estoy contando, que, bueno, tienen hoy día su constatación física, digamos, en los pacientes y en los registros que tenemos de los pacientes atendidos. Esperamos que en los próximos días, previos al 18, podamos recibir personas. Es más, quisiera agregar un dato, porque lo hemos llevado nosotros. Por favor. Nosotros hemos llevado el conteo diario de personas que van a la atención ambulatoria, y en algunos días de cuarentena, llegamos a recibir hasta 350 personas día. Wow. ¿Ya? Wow. Y estamos pensando que son personas que van a buscar remedios, que no estaban dentro de la nómina que nosotros repartimos a domicilio, porque son pacientes de otro tipo. Pacientes que igual fueron a control, pacientes que fueron a una evaluación para someterse a una intervención quirúrgica,
y también acompañantes, porque también están contados dentro de las Mm. personas que visitan el establecimiento. Ayer y hoy día, al contrario, hemos tenido una baja y hemos contabilizado alrededor de 200 personas día, lo que va Ya. del lunes y hoy día, y ayer, hoy día martes. Entonces, Eso incluye también las atenciones de urgencia. no, las atenciones de urgencia van por otro lado. Ah, Ya ya. las atenciones de urgencia tienen una nomenclatura distinta. Sin embargo, también durante la pandemia, las atenciones de urgencia, eh, yo diría que tuvieron una baja importante, una baja de cercana a un 40-50% de las Mira, atenciones normales en la misma fecha. oye, Ahora, Osvaldo, y esa baja de las atenciones de urgencia se explica de alguna manera o tiene algún tipo de influencia el hecho de que la salud sí, municipal, iniciada el proceso crítico o pandémico, haya habilitado tanto el SAR como el SAPU de Rosario en funcionamiento 24/7? ¿Se produce un trasvasije de pacientes a estos servicios que en el fondo disminuye la presión de la urgencia del hospital o no? ¿O no? sí, efectivamente, ese es uno de los aspectos que ha favorecido el hecho de que nosotros tengamos una baja, porque eh, ya muy temprano dentro del proceso de la pandemia, la atención primaria modificó los horarios de atención y los extendió a 24 horas y por lo tanto la carga asistencial se redistribuyó entre los centros de Rosario, de Rengo y la urgencia del hospital. Y por lo tanto, si lo vemos desde alguna perspectiva y fundamentalmente de la perspectiva de la gravedad del paciente, nosotros durante esta jornada de pandemia hemos atendido a aquellas personas que realmente deben llegar a una urgencia hospitalaria. ¿Ya? Perfecto. Es decir, pacientes con accidentes vascular, pacientes con infarto, pacientes con descompensaciones severas por enfermedades complejas, crónicas, pacientes politraumatizados, pacientes también eh, con situaciones de orden público eh, y pacientes también que vienen, ¿cierto?, a constatar lesiones y hacer una serie de otras tramitaciones que deben hacerse en el servicio de urgencia. Entonces, claramente, lo que se observó, lo que se ha observado durante todos estos meses es que la atención del servicio de urgencia se ha focalizado en aquellos pacientes que realmente requerían una atención de urgencia. Y, por otro lado, todos los pacientes de carácter respiratorio, en donde Ujú. el gran porcentaje eran pacientes de coronavirus. Mm. Eso nos permite sacar lecturas súper optimistas en términos de aprendizaje. O sea, lo que tú decías respecto a la segregación de espacio, aprendizaje notable. Sí, Lo que tú decías respecto de la aplicación de elementos tecnológicos como la telemedicina, como los sistemas de control remoto, que permiten efectivamente mantener un nivel de prestaciones alto en un contexto de pandemia y que post pandemia pueden seguir siendo aplicados para agilizar un poco más la atención a nivel de la salud pública. Y como tercer elemento, como dijéramos, apoyo que generan los servicios de urgencia y la atención primaria en términos de descomprimir algunas causales que no eran tan relevantes dentro de los servicios de urgencia hospitalaria como el de ustedes, pudiendo formarse como una especie de triage natural, ¿no? Donde la gente que tiene patologías que no son tan duramente o tan directamente dirigidas a un hospital, pueden concurrir a otros servicios de urgencia que van a estar siendo atendidos en el territorio. A mí me parece fantástico si eso se genera como un aprendizaje a futuro. Esa es como bueno, la idea. son parte de las lecciones aprendidas que nos está dejando esta pandemia y que nos orientan hacia ir trabajando en ese sentido. De hecho, hemos estado trabajando en estos últimos días en sacar a domicilio atenciones de carácter de rehabilitación física. Eso Ya, significa, eso significa que para un determinado segmento de pacientes, particularmente los pacientes que han sufrido secuelas producto de un accidente cerebrovascular y que requieren una atención kinésica durante algún tiempo, eh, estamos ya con el protocolo relativamente listo para poder entonces, a partir de los próximos días, atender a esos pacientes en su domicilio, dentro de la comuna de Rengo y algunos pacientes
de las comunas circundantes más cercanas, por un tema de desplazamiento, ¿cierto? Y el tiempo que se gasta en ello. Así es que tenemos también en mente la posibilidad de hacer exámenes a domicilio con el objeto de que algún segmento de pacientes, particularmente los adultos mayores, a aquellos adultos mayores que están postrados y que requieren una atención nuestra y que están hoy día en el programa de hospitalización domiciliaria, por ejemplo, puedan también hacer sus exámenes de laboratorio en domicilio y no tengan que concurrir al hospital. Entonces, dentro de las cosas positivas que uno pudiera rescatar, están estos aprendizajes que nos están orientando hacia hacer una salud más activa y más participativa con algunos segmentos de pacientes, dejando lo presencial para aquellos pacientes que tienen menos inconvenientes, ¿cierto?, de traslado y de ambulatorización en general. Bueno, un poco esa es la línea que estamos trabajando hoy día. Interesante, interesante se nos viene el futuro desde la perspectiva de lograr esos aprendizajes. Oye, Osvaldo, y el Hospital de Rengo particularmente tiene dos desafíos a futuro que son súper importantes. Uno es hoy, uno está presente hoy día, que es toda la instalación de este complejo destinado a la salud mental, que son este hospital modular que está instalado en lo que en algún minuto fue el estacionamiento del hospital. Y que yo entiendo, y por favor corrígeme, que hoy día está siendo dedicado más que a salud mental, a salud general, ocupándolo como un espacio segregado dentro del hospital, pero que ya va a tomar su rol como espacio de salud mental y que viene a ser doblemente interesante, porque yo entiendo que no existen instalaciones a nivel regional o a nivel de la microzona donde nosotros tenemos la jurisdicción del Hospital de Rengo, orientadas a la salud mental. Y por otro lado, yo creo que es claro que uno de los principales efectos que ha tenido esta pandemia en la población es a nivel de salud mental, donde la afectación no solamente es de las personas que están contagiadas o que han pasado por una situación de contagio, sino que de la situación de la población en particular. El encierro, las dificultades económicas, en los procesos de ayuda, las postulaciones, el bombardeo constante de información relativa a la pandemia, tienen que causar algún daño a nivel de salud mental en la población. Cuéntanos un poco cómo se viene este proyecto de las dependencias orientadas a salud mental y cómo lo ves tú hoy en la perspectiva de esta crisis sanitaria, de la pandemia y de la afectación que tiene para la salud mental de la población. Bueno, la salud mental es un tema complejo, sin duda. Es un tema que ha estado presente desde siempre, yo diría que, desde siempre en la salud pública y con mayor énfasis durante los últimos años en términos de ir acortando la brecha, de especialistas, de ir acortando la brecha en las capacidades de los equipos resolutivos de estas patologías que ocupan un lugar muy importante dentro de las preocupaciones de la salud pública. En Rengo particularmente, y muy bien lo dice Mariano, está este edificio modular que se levantó durante los meses de pandemia y que, bueno, originalmente está destinado a la salud mental, a que ahí se conciba un centro de salud comunitario tanto para el área adulta como también para el área infanto-juvenil, niños, niñas y adolescentes. Y que temporalmente, y eso va a depender un poco de los indicadores que tenemos hoy día y de cómo nos vaya de aquí a 2 semanas, 3 semanas, obviamente ahí hay que tomar la evaluación final, está orientado a un espacio sin coronavirus, a un espacio que permita atender pacientes de otras patologías, pero particularmente pacientes quirúrgicos, ¿ah? Y que tiene relación con lo que yo estaba conversando hace un poco respecto de la resolución de pacientes electivos y de pacientes que también han tenido alguna situación de urgencia. Entonces, este recinto debe albergar en un futuro cercano a un equipo de salud mental adulto que ya está formado, que lo componen 3 o 4 psiquiatras en el hospital, más una dotación de 5 a 6 psicólogos, terapeuta ocupacional, más un equipo nuevo que se viene a agregar ahora y que probablemente a finales del mes de octubre ya esté completo. Y este equipo nuevo va a atender prestaciones de psiquiatría infanto-juvenil. Por el momento,
está con nosotros la especialista, la psiquiatra infantil, que ya comenzó a atender hace 2 semanas, comenzó a atender a los primeros pacientes y está atendiendo 2 días a la semana, con ya la próxima semana una ampliación de las atenciones, en donde está atendiendo pacientes, obviamente niños, niñas y también adolescentes, situación que viene a cerrar una brecha importante en la microárea carretera de la fruta. Yo creo que con el paso de los meses, este centro debe convertirse quizás en uno de los principales centros ambulatorios de la región. Y Mira, digo ambulatorios porque todavía no tenemos camas de hospitalización en esta materia, pero que próximamente, esperamos, podamos sí ya considerar una cantidad importante de camas en el tema del proyecto, que podemos conversar en unos minutos más. Entonces, el tema de la salud mental hoy día es relevante, es una demanda permanente de muchos pacientes y en muchos lugares, no solamente en Rengo, sino que también en la carretera de la fruta, y que estamos asumiendo en este casi fin de la pandemia, porque la idea era haberlo hecho a contar del mes de marzo, pero bueno, las lo condiciones... conversamos, más de una oportunidad eso. Ya, más de alguna oportunidad lo conversamos y no se pudo. Sin embargo, ahora que ya hay un descenso en los indicadores, estamos entonces impulsando la consolidación de este equipo. Estamos hablando de un equipo de salud mental infanto-adolescente compuesto por una psiquiatra o dos, es la idea tener dos, tenemos uno en este minuto, y que además tenga asistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, ¿cierto? También educador diferencial y algunos otros técnicos de apoyo que nos permita entonces brindar una atención bastante más integral a los niños, niñas y adolescentes que lo requieren, así como también dar cabida a una demanda que también no es natural, por decirlo de alguna manera, sino que viene intencionada desde todas las tramitaciones que se realizan en el Poder Judicial con respecto a situaciones que afectan a los niños y adolescentes respecto de vulneración de derechos o situaciones de esa naturaleza. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para Rengo y para la zona impulsar esta actividad, y estamos empeñados en ello, en que salga lo antes posible. Una parte de que esto avance tiene que ver con el comportamiento de la pandemia, porque también dentro de la estrategia general de abordaje, esto de la segregación de las áreas, de los espacios, también podría llevarse a la práctica a nivel más macro, es decir, que un hospital completo se encargue de coronavirus y así los otros pueden entonces atender todas las otras necesidades. O sea, la estrategia aplicada a nivel microorganizacional también puede ser llevado a un nivel macro de red, ¿ya? Exacto. Pero eso está sometido a la evaluación, ¿cierto?, de la autoridad sanitaria con respecto a cómo avance en los próximos días. Por eso es tan importante pensar y ser optimista en cuanto a que no concurramos de manera masiva los primeros días y vayamos gradualmente dosificando nuestras ganas de compartir y nuestras ganas de hacer cosas, porque los descuidos pueden generar ciertos brotes de contagio y eso es lo que no queremos. Tenemos que equilibrio en el fondo. Sí, por supuesto. Entonces, de alguna u otra manera, es lo que estamos apostando. Así que en el tema de salud mental, estimo que vamos a tener harto que conversar en los próximos días y bueno, abordar la oferta casi integral, por lo menos adultos, niños, niñas y adolescentes, viene a cerrar un capítulo, pero no es todo, porque el tema de la salud mental tiene otros componentes que esperamos en algún plazo determinado, ¿cierto?, poder irlos cerrando, incluso quizás hasta en algún minuto concluir con lo que hoy día se conoce como unidades de memoria y que tiene que ver con la atención de pacientes que padecen enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Exacto. Osvaldo, ha sido una conversación extraordinaria. Esto yo creo que se nos quedan temas en el tintero. Piensa que no hablamos nada del nuevo hospital de Rengo, que ahí podríamos estar un par de horas conversando. Ha sido una conversación importante. No quiero que nos despidamos. Es que se viene.
Sí, no, de todas No, maneras, lo estamos... importante es que se viene. El proyecto ha ido avanzando, así que está bastante bien eso. Exacto. Exacto, qué bueno. Oye, vamos a mostrar algunos saludos que nos han llegado. Primero, nuestra amiga Guara Ortiz Mella, saludos a Mm, Osvaldo. sí, Anita María Maturana dice, hola, buenas noches a todos. Y acá nos llega un mensaje bastante interesante, vamos a tratar de reproducirlo completo. Dice, buenas noches Mariano, saludos al director del Hospital de Rengo y a través de saludar y agradecer a la doctora Castro, gran profesional y excelente ser humano, quien en estos meses nos ha acompañado y ha sido de gran ayuda y contención en las diferentes enfermedades dolorosas, en especial la de nuestra agrupación Fibromialgia de Rengo. sí, la doctora el apellido es Crasto. Ah, es Crasto, perfecto, yo pensé que Sí, estaba... está bien escrito, está bien escrito. Ella es una profesional que se nos ha incorporado en el verano de este año y ¿Ya? que tiene un programa que tiene que ver con eh, todos estos dolores que sufren los seres humanos y que de repente no tienen una explicación necesariamente fisiológica, pero ¿Ya? que van acompañadas, ¿cierto?, de una evaluación física completa y que finalmente apuntan hacia resolver los problemas, particularmente de pacientes que sufren, por ejemplo, fibromialgia o estas algias que Ujú. en alguna oportunidad cada uno tenemos y que desconocemos un poco de dónde vienen. Es Ujú. una especialidad bien interesante derivada de la anestesiología. Bueno, ella es anestesióloga, ¿ya? Ajá. Y que entonces trabaja sobre la base de sus conocimientos científicos en esto. Así es que, qué bueno, me alegro mucho que esté ayudando a la asociación de enfermos que están padeciendo esta enfermedad. Maravilloso. Estimado Osvaldo, ha sido una entrevista muy interesante, muy interesante. Hemos aprendido bastante, hemos logrado conocer harto de la desconocida labor que desempeña el Hospital de Rengo en esta contención de la crisis sanitaria por coronavirus, algunas proyecciones, cuál es la sensación de ustedes frente a la etapa de transición. Hemos logrado hablar también de los altos indicadores de desempeño que tiene el hospital en la atención de patologías no relacionadas con el coronavirus y las proyecciones de estos nuevos módulos de salud mental. Te queremos agradecer por tu buena voluntad, por tu buena disposición de estar hasta esta hora informando a la comunidad a través de este medio, opínalo. Así que muchísimas Gracias. gracias. Si te quieres despedir, te dejamos el micrófono Bueno, abierto. sin duda, agradecer, Mariano, por el espacio, por la oportunidad de poder conversar estos temas que creo que son de interés para la gran generalidad de la comunidad, que conozcan un poco más qué es lo que se hace y cómo se trabaja en un hospital y aprovechar esta instancia para enviar un cariñoso saludo y un afectuoso abrazo a todos los funcionarios de salud y particularmente a los funcionarios del Hospital de Rengo, quienes han estado muy por encima y a la altura de las circunstancias durante esta pandemia. Así que para ellos un gran saludo y un agradecimiento por su vocación de servicio y por su entrega durante estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Osvaldo. muy Te amable. dejamos invitado aquí y dejamos invitado también a toda nuestra audiencia a la entrevista que este jueves a las 9 de la noche hará mi compañero Patricio Salas a Alex Ramírez, presidente de la Confusam Regional, con quien conversaremos también del rol de los funcionarios municipales dentro de la región en el manejo de esta crisis. Ya la otra parte que veíamos al principio, el tema de la trazabilidad, de los Así es. exámenes, de los procesos vacunatorios y de toda esta dinámica. Por nuestra parte, empezamos a despedir el programa. Muchas gracias, Osvaldo. Y queremos dedicar especialmente el programa de hoy a nuestro querido amigo Manuel Tralcal. Patti, su pareja, está con algunos problemas familiares. Ella lamentable fallecimiento de uno de sus familiares. Nosotros no hemos querido dejar el aire. Manuel no nos ha podido acompañar hoy, pero desde aquí un tremendo abrazo y una tremenda fuerza para nuestro amigo Manuel. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Patricio Salas entrevistará a Alex Ramírez, presidente de la Confusam Regional. Muchas gracias.